recuerdo agradecido con Dios por la oportunidad que me da de estar aquí y pues también que podamos seguir siendo de servicio para ustedes como iglesia y para la obra del Señor. Así que estoy contento este día. Pues ya nos comentaba nuestro pastor, pues ayer mi esposa cumplió años y pues también es otro motivo para estar agradecido, amén. Entonces, hay muchas cosas por las cuales darles la gloria y la honra a Él y me gustaría, mi hermano, que antes de comenzar con la predicación te pongas de pie y si te sabes esta alabanza la cantes conmigo y si no simplemente cierres tus ojos y medites en la letra en el nombre del Señor, amén. Vamos a hacerlo para honra y gloria de Dios. Gloria a Dios. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara. Mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar. Que malgasté mi tiempo, que en vanidades la dejé. Que digan no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril. Pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada. Que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá. Que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir. Que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. ¿Puedes cantarla conmigo, dile? Pero dame ese monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar y mi bandera he de alzar. Gloria a Dios, aleluya. Amén, mis hermanos. Denle el aplauso fuerte y es para Dios, ¿sabes? Dios te pague. Dios le pague, amén, a nuestro hermano Gilberto ahí por apoyarnos y ahorita usted va a entender, amén, por qué quise compartir y que cantáramos juntos esa alabanza, pero siento que dice algo muy hermoso y habla acerca de que las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, amén. Porque usted si compra un producto perecedero, va a ver usted que hay una fecha que dice cuando ese producto ya no va a servir o cuando ya expiró. Pero déjeme decirle que si Dios a usted y a mí nos ha hecho una promesa, esa promesa es eterna y nunca termina. Y a lo mejor para usted, para mí es difícil creerlo porque estamos acostumbrados a vivir una vida con inmediatez. Pero es necesario que aprendamos a esperar en los tiempos del Señor. Aleluya, amén.
Así que le voy a invitar a que así como estamos de pie aprovechando, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 14, versículo 12 al 15. Amén. Si alguien trae la palabra de Dios, puede compartirla con una visita, y si no, no se preocupe, aquí nuestros hermanos de proyección lo van a poner. Josué, repito, capítulo 14, versículo 12 al 15. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Se dice de la siguiente manera: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Oremos. Señor Jesucristo, Padre Santo, bendito y alabado eres. Estamos delante de tu divina presencia en esta hora, dándote gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque sabemos que tus promesas son eternas, Señor, tu justicia es eterna y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias por la vida, gracias por darnos la oportunidad de poder dar prioridad al estar en tu casa, Señor, y poder recibir de lo que tú nos quieres hablar en esta hora, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, y que cualquier corazón que está aquí, Señor, sea tocado por tu presencia, Señor. Muévete en nuestras vidas y que tu palabra nos hable en esta hora. Confiamos en ti, Señor. Toda distracción, toda cosa que no permita que podamos enfocarnos en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo lo echamos fuera y declaramos, Señor, que en esta hora no vamos a salir igual que como hemos venido a este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar dando gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos leído lo que dice la palabra del Señor en el libro de Josué. Y a lo mejor muchos ya estamos familiarizados, amén, con lo que es esta historia. Pero entiendo que también aquí ya vemos amigos que a lo mejor es nuestra primera, nuestra segunda vez. Y es por ello que quiero dar un poco de contexto de qué estamos leyendo en esta palabra, amén, mis hermanos y amigos. Podemos darnos cuenta de dos hombres muy importantes, creo yo, dos hombres que marcaron la diferencia en un momento de dificultad del pueblo de Israel. Y estos dos hombres eran Josué y Caleb. Y para los que no sabemos quiénes eran estos hombres, eran dos hombres que desde jóvenes caminaban en la presencia de Dios. Y sobre todo que marcaban una diferencia entre lo que es creerle a Dios y no confiar en Él. Tanto así, se lo voy a decir, amigo, que estos dos hombres fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida de esa generación que Dios les había prometido que les daría esa tierra. Y usted dirá, hermano, ¿pero por qué? Eran muy guapos, a lo mejor eran de familia adinerada, a lo mejor tenían muchas cosas. No. El motivo por el que ellos pudieron ver esa heredad que Dios les había prometido es porque confiaron en su promesa. Es porque creyeron que quien les había dicho que los iba a llevar ahí era fiel y justo para cumplir lo que les había prometido. Y ustedes dirán, hermano, pero es que está bien fácil. Si Dios me promete algo, yo lo creo. Pues déjeme decirle que tristemente este mismo ejercicio lo vivió el pueblo de Israel cuando Jehová les había prometido que les daría esa tierra en heredad. Y muchos dudaron. Y por esa duda, por esa incredulidad, Dios les dijo, ¿saben qué? Ustedes, ninguno va a ver la tierra. Solamente Josué y Caleb, por cuanto creyeron que yo habría de cumplir esa promesa. Y ustedes dirán, hermano, entonces, cuando Josué le dijo esto a Caleb, pues ya estaban jóvenes, ¿no? De hecho, la palabra del Señor dice que Caleb ya tenía 85 años cuando estuvo esta plática con Josué, amén. Y usted va a decir, ¿por qué es relevante la edad, hermano Aarón? ¿Por qué es importante conocer esa edad? Porque cuando Jehová le hizo la promesa a ellos que habían de heredar la tierra, ¿cuánto creen que tenían de edad? 40 años. 40 años de edad, y Dios les había dicho, ¿sabes qué? Te voy a dar la tierra en heredad. Tú vas a entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Yo te voy a dar esa tierra prometida.
Y pasaron 45 años para que Caleb pudiera ver cumplida esa promesa, aleluya. Y te digo que es relevante este número, mi hermano y amigo, porque como decíamos ahorita al inicio, las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Y Caleb aprendió a esperar los tiempos de Dios, aunque pareciera que ya se le había olvidado, aunque pareciera que ya no iba a suceder así, él se mantuvo firme y pudo ver con sus ojos cumplida esa promesa que Dios le había hecho. Y es por eso que en esta mañana, ya tarde, yo quiero compartir contigo un mensaje muy hermoso que lleva por título esa alabanza que estábamos cantando: dame ese monte. Amén. Que es la frase que le dijo Caleb a Josué. Y tú dirás, hermano, pero se oye muy prepotente. Pero más que prepotencia en esa frase de Caleb, yo noto fe y confianza en Dios. Porque él sabía que si Dios había prometido que le daría esa tierra, él estaba confiado y seguro en que la podía recibir. No importando la edad, porque sabía que sus fuerzas no venían de él, sino que venían del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Y quiero compartir contigo en esta tarde 3 puntos muy importantes que considero que son de relevancia para que tú y yo podamos confiar en las promesas de Dios. Pero sobre todo podamos tener seguridad en que Dios ha de cumplir esas promesas. Y la primera, que creo que ya lo hemos mencionado en esta hora, es que una promesa de Dios, hermanos, es una promesa que no caduca. Y si leemos lo que dice Josué capítulo 14, versículo 12, podemos darnos cuenta de eso. Dice, dame pues ahora este monte, que dice, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Aleluya. Caleb en su corazón arraigaba y guardaba lo que Dios le había prometido. Él sabía que Dios le había dicho que él iba a heredar esa tierra, que aunque hubiera gigantes, que aunque hubiera situaciones adversas, él iba a tener esa tierra para él y su descendencia. Caleb reclama, hermanos y amigos, aleluya, la tierra que Dios le prometió 45 años atrás. Y esto, como le menciono ahorita, nos demuestra que las promesas de Dios son seguras y que no tienen fecha de expiración. Estamos acostumbrados nosotros a que cuando alguien nos promete algo, un diputado, un amigo, un presidente, un candidato a presidente, no, pues ya no me dio nada, ya no se hizo, solo lo hizo para obtener algo. Y estamos desesperados porque alguien nos cumpla lo que nos prometió, porque tristemente en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, somos propensos a fallar, somos propensos a no cumplir, somos propensos y estamos dispuestos muchas veces a que nuestra palabra no se pueda tomar como seriedad. Pero Caleb sabía que no era un hombre el que le había hecho esta promesa. Caleb sabía que era Dios quien le había hecho esa promesa. Amén. Y usted dirá, hermano Aarón, pero ¿qué me garantiza a mí que las promesas del Señor son fieles y que se han de cumplir tanto en mi vida como en los demás? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, mis hermanos, capítulo 10, versículo 23, para que entiendas un poco esto. Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Gloria a Dios. Y dice de la siguiente manera: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Y qué dice en la última parte? Porque fiel es el que prometió. ¿Y quién cree que están hablando ahí que prometió? Nuestro Dios. El apóstol hace énfasis y dice, ¿saben qué? Échenle ganas. Se lo estoy parafraseando. ¿Sabe qué? No se desanimen. ¿Saben qué? Prosigamos hacia la meta, guardando lo que la palabra de Dios nos dice, porque aquel que nos ha prometido que podemos heredar la vida eterna es el Señor Jesucristo. Es el Dios que no miente, es el Dios que se ha prometido algo, lo ha hecho, y aunque pase el tiempo, tarde o temprano, su promesa se ha de cumplir. Es por eso, mis hermanos y amigos, que yo te digo que la promesa de Dios no caduca. Y otro ejemplo de ellos es la promesa que Dios le dijo a Abraham. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Romanos 4, versículo 20 y 21, donde nos hablan un poco sobre la gran confianza que tuvo Abraham en las promesas que Dios le hizo.
Dice de la siguiente manera: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y quizás, amigo, tú vas a decir aquí, pero ¿quién es Abraham? ¿Abraham Lincoln? No. Te estoy hablando de Abraham, el padre de la fe que habla en la Escritura. ¿Y por qué resalta con esa característica Abraham? Porque Abraham, Dios le prometió que lo haría padre de multitudes. Y ustedes van a decir, no, pues si el hermano Aarón le dice eso a Dios, pues ya se la creyó porque tiene muchos hijos. Pero el tema aquí es que Abraham, su esposa era estéril. Sara no podía tener hijos. Ese era el detallito. Y Abraham, en vez de adorar y decir, Señor, estás jugando conmigo, Sara es estéril, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Él confió en quien le estaba haciendo la promesa, la habría de cumplir. Y tú vas a decir, hermano, sí, pues fue fácil para Abraham porque era amigo de Dios. Pero créeme que en muchas ocasiones la palabra del Señor narra que Dios no cumplió inmediatamente la promesa a Abraham. Pasaron años. Incluso Abraham empezó hasta a dudar de la manera en cómo Dios lo haría que tuviera una descendencia. Pero podemos llegar a la conclusión de que llegó ese momento cuando tuvo un encuentro con Dios y le dijo, ¿sabes qué? Sara, tu mujer, a la vuelta del otro año va a estar cargando un hijo. Y ya todos conocemos la historia de Abraham, cómo él engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob y Esaú, y empezó a crecer. Desde ahí salió la descendencia del pueblo de Israel. Y usted va a decir, aleluya, hermano, la verdad yo tampoco le creía que Abraham iba a poder tener un hijo porque Sara era estéril. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando Dios a ti te promete algo, aunque parezca más posible que no va a suceder, Dios va a mover todas las situaciones para que se dé esta promesa que te ha hecho. Para Dios no fue stopper o no fue impedimento que Sara fuera estéril. Dios le había prometido a Abraham, yo te daré una descendencia, y a pesar de la esterilidad de Sara, él pudo tener una descendencia, aleluya. Y es por eso, amigos, es por eso, hermanos, que hoy les invito a que debemos de recordar, debemos de reclamar las palabras que Dios nos ha dado en fe, aleluya. No importa cuánto tiempo haya pasado, Dios cumplirá sus promesas en su tiempo. Y esto no lo digo yo, lo dijo el hombre más sabio que ha existido y que no ha habido nadie antes ni después de él. Y ese es Salomón. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, aleluya. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Y yo esto quiero hacer énfasis, hermano, con usted y amigo que está escuchando este mensaje, porque nosotros somos seres finitos. ¿Y qué significa esto? Que tenemos un inicio y un fin. Y tristemente, cada que pasa el tiempo es más breve el tiempo que estamos aquí, amén. Por los alimentos, por otras cosas, pero yo no me quiero enfocar en esta hora de esa situación, sino que es necesario que tú y yo, hermano, amigo, renovemos nuestra mente. No pensemos que nuestra recompensa es una recompensa terrenal. Créeme que lo principal que Dios quiere en tu vida y en mi vida, ¿qué crees que es? Que podamos ser salvos. De hecho, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso Él se hizo carne y vino a morir en la cruz del Calvario, porque no quiere que ni tú ni yo seamos condenados. Y esa es la principal promesa, hermano y amigo, que Dios nos ha hecho. Que si permanecemos con Él hasta el fin, Él nos va a dar la corona de la vida, aleluya. Pero es necesario que permanezcamos en Él. Es necesario que no nos desesperemos. Es necesario que entendamos que para el Señor el mover del tiempo es diferente, como se ha predicado en otras ocasiones. Es por ello que yo te digo, hermano, que debemos de recordar y debemos de reclamar las palabras que Dios nos ha dado en fe. ¿Y por qué te digo esto? Porque no te estoy invitando a que tú le digas, Señor, tú me prometiste que había de venir mi familia a los pies de Cristo. Señor, tú me dijiste que me ibas a dar esto. Sino que lo hagamos de la manera correcta
¿Y qué es esto? Mostrando obediencia y confianza en Dios. Si tú y yo nos mantenemos en obediencia, creyendo en Él y siguiendo sus pasos, créeme que Dios tarde o temprano va a mover su mano en tu favor. Aleluya. Y en este punto que te estoy comentando que la promesa de Dios no caduca, yo te quiero preguntar a ti, amigo y hermano, en esta hora, ¿estamos confiando en las promesas de Dios, aunque parezcan tardar? ¿Estamos confiando en que Dios es fiel para cumplir sus promesas, aunque a lo mejor ya tengamos años y no vemos resultado? ¿O estamos dudando y ya estamos desesperados y ya nos queremos ir del camino de Dios? Te digo porque tristemente muchas de las personas que vuelven atrás son porque piensan que Dios ya no les cumplió lo que iba a hacer en sus vidas, sin darse cuenta que Dios a su debido tiempo ya tenía planeado hacer cosas grandes en ellos. Es por eso, mi amigo, es por eso, mi hermano, que si tú en esta hora estás desesperado, si tú en esta hora crees que ya no hay solución, crees que ya Dios no tiene nada para ti, déjame decirte que estás equivocado. Si tú estás aquí y Dios te ha prestado vida, es porque Él aún tiene cosas que cumplir en tu vida. Y te lo digo porque la palabra del Señor dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero ahí viene lo hermoso, dice, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él es tu creador. Él sabía cómo iba a iniciar tu vida. Y déjame decirte que también Él sabe cómo ha de terminar. Así que solamente, hermanos y amigos, a ustedes y a mí nos resta confiar en el propósito que Dios diseñó para nuestra vida. Y decirle, Señor, ayúdame a permanecer fiel. Señor, ayúdame a no desesperarme. Ayúdame a hacer tu voluntad. Aleluya. Y hemos entendido que la promesa de Dios no caduca, pero también una característica, mis hermanos, que resalta en esta situación es que Caleb tenía una fe grandísima. Y lo más hermoso no es porque Caleb tenía una camisa que decía, yo creo en Dios. O no es porque Caleb se la pasaba diciendo, Josué, todo el pueblo, yo creo en Dios, sino porque los hechos, las obras que Caleb en su vida hacía, mostraban y daban testimonio de la gran fe que él tenía en Jesús. Y eso es importante que tú y yo como hijos de Dios lo entendamos. No tenemos que andar diciendo con bandera que creemos en Dios, que tenemos fe, que vamos a hacer muchas cosas, sino que nuestra vida tiene que hablar y dar testimonio de que verdaderamente creemos en Él. Cuando tú te preocupes por dar frutos dignos en vez de presumirlos, es cuando Dios va a empezar a cambiar tu vida, aleluya. Si tú no estás dispuesto a empezar a vivir como un cristiano y no jugar a que eres un cristiano, las cosas van a seguir igual. Y te lo digo porque es hora, estamos en el tiempo, cada día está peor el mundo y créeme que no nos queda mucho. Pero así como Jesús lo dice, mi prioridad, hermano, es que tú y yo podamos vernos un día en el cielo y que estemos alabando a Jesús, aleluya. Vamos a leer lo que dice el libro de Josué, capítulo 14, versículos 12 y 13, hermano. Gloria a Dios. Vámonos al 13 porque el 12 ya lo leímos ahorita. Y dice, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón, por heredad. Y si ahorita usted y yo nos imagináramos esta situación, ¿qué probabilidad de conquistar la tierra le daríamos a Caleb? Imagínese, hermano, amigo, un hombre de 85 años queriendo empezar a pelear contra un pueblo para conquistar una tierra. La veo difícil. Si los que ya le andamos cerca de los 40, ya parece que está difícil. No, ahora imagínese un hombre de 85 años. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Caleb no confiaba en sus fuerzas. Caleb no confiaba en lo que podía hacer. Él sabía que si Dios estaba de su lado, él iba a poder conquistar esa tierra. Aleluya. Y fíjense, los gigantes, mis hermanos, porque así lo menciona el versículo 12, que en esa tierra había, en el versículo dice, los anaquitas están allí y las ciudades son grandes y fortificadas. Y este pueblo o esta raza eran gigantes, eran hombres grandes. Así como Goliat, amén. Si alguien lo ha escuchado en la Biblia, pues imagínense hombres gigantes. O sea, Caleb, aunado a que ya era viejo, se tenía que enfrentar a gigantes. Y yo me imagino que si usted y yo estuviéramos en la situación de Caleb, Señor, pues ya mejor no. Sé que me lo prometiste, pero te tardaste mucho.
Ya mejor me quedo aquí derrimado con Josué en algún pedacito que él me dé. Pero él en ningún momento dudó, sino que dijo, dame esa tierra y si Jehová cumple su palabra como me lo dijo en aquel tiempo, yo la habré de poseer. Y usted dirá, hermano Aarón, pero ¿qué tiene que ver en este punto esos gigantes? Si usted y yo nos vamos a un enfoque espiritual, que es lo que la palabra del Señor nos invita siempre a hacerlo, los gigantes, mis hermanos, representan desafíos, representan obstáculos, representan temores que usted y yo debemos de enfrentar con fe. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Vamos a leer esto. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47, hermanos, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Fíjese qué hermoso. Aquí hay otro familiar de Caleb, ¿no? En fe estamos hablando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que David era muy guapo, porque decía que era de hermoso semblante. Pero algo que nos decía era que estaba muy chiquito. Era el menor de los hijos de Isaí y estaba bien joven. De hecho, la palabra del Señor en versículos antes de este nos habla de que Saúl le dijo, ¿saben qué? Prepárenlo para la batalla, pónganle mi armadura, pónganle las cosas. Y ya se estaba cayendo David porque estaba muy chico comparado con los que estaban listos para pelear, que eran fuertes, que estaban dotados. Y David, en vez de buscar armamento, en vez de buscar protección, solamente tomó piedras y su lanza, con la que estaba acostumbrado a matar animales que querían destruir a su rebaño de ovejas. Amén. Pero yo no quiero resaltar esto, mis hermanos, sino que quiero afirmar lo que hemos estado platicando en este segundo punto. David tenía fe en Dios. David tenía tanta fe en Dios que aunque la mayoría del ejército de Israel estaba aterrorizado, escondido, queriendo huir porque los filisteos venían y los retaban, se burlaban de ellos, David se enojó y dijo, ¿cómo es posible que estos hombres estén haciendo que ustedes se comporten así, que estén ofendiendo al pueblo de Dios? Y dice que este joven, como lo leímos, tomó su honda, tomó una piedra y le dio en la frente al gigante. Amén. De hecho, hasta hay una canción ahí infantil. Y esto, mis hermanos y amigos, no lo hizo David porque era muy fuerte, no lo hizo David porque era muy guapo, lo hizo porque su confianza estaba puesta plenamente en Dios. Si tú y yo no somos capaces de derribar nuestros gigantes, es porque nuestra confianza verdaderamente no está puesta en Dios. Está puesta en alguien más, está puesta en quién me va a ayudar, está puesta en qué tanto puedo ganar, está puesta en cómo puedo solucionar ese problema, pero no somos capaces de darnos cuenta, como dice ahí, que no es con espada, no es con ejército, sino que es con la voluntad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Por más que tú te desbarates, amigo, por más que tú hagas y deshagas y que quieras juntar cosas o hacer una cosa, si Dios no quiere que lo hagas, no va a suceder. Por eso es necesario que tú y yo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, nos pongamos en comunicación con Dios y le digamos, Señor, ¿es tu voluntad que lo haga? Señor, verdaderamente esta situación es para que se cumpla el propósito que tú tienes en mi vida. Y si no es así, hermano y amigo, aunque te duela, apártate de ahí. Aleluya. La fuerza de Caleb, hermanos, no dependía de su edad, sino dependía de la fidelidad de Dios. Y si leemos lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31, nos vamos a dar cuenta de esto. Isaías 40, versículo 29 al 31, aleluya. ¿Qué dice, hermanos?
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Fíjate qué hermoso la promesa que dice Isaías, que Dios le habló en ese momento. Si tú y yo confiamos en Dios, mi hermano y amigo, aunque las estadísticas estén en nuestra contra, Dios nos va a dar la victoria. Aunque parezca que no tenemos oportunidad, Dios nos va a asegurar esa victoria. Imagínate este pueblo de naceos de puro gigante, viendo cómo este viejito estaba llegando y se le estaba pegando una paliza y se iba a quedar con su tierra. No encontraban lógica. ¿Cómo es posible que este hombre que ya debería estar jubilado está queriendo luchar contra nosotros? Pero no sabían que no era porque Caleb era muy fuerte, y no sabían que no era porque Caleb quería hacerlo, sino porque Caleb tenía a Jehová de su lado. Dios estaba de su lado, y aunque era un hombre de alta edad, aunque era un hombre a lo mejor que ya hasta cojeaba un poco, Dios estaba peleando por Caleb. Aleluya. Así que si tú y yo queremos asegurar la victoria en nuestras vidas, amigos y hermanos, no confíes en tus fuerzas. No confíes en tu posición, no confíes en lo que puedes hacer, no confíes en tu belleza, confía en Dios. Confía en Él y Él hará en tu vida, aleluya. Y usted, hermano, ¿y qué respalda eso? Pues yo no sé si lo diga dormido o lo diga sin pensarlo, pero en la iglesia tenemos un texto lema. Y ese es Filipenses 4:13, que no lo voy a poner porque lo decimos todos los cultos, amén, pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es porque aunque tú y yo tengamos debilidades, aunque tú y yo tengamos flaquezas, Dios nos hace fuertes en Él. Porque Él nos da su espíritu, nos fortalece y nos ayuda a vencer cualquier circunstancia, aleluya. Y en ese momento que tú y yo confiamos en Dios, hermano, la victoria del Señor es inminente y viene a nuestras vidas. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, aleluya. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Al Señor Jesús, créeme que le encanta que sea inminente, que tú y yo entendamos que no es por nuestras fuerzas. A Él le gusta mostrarnos que por más que queramos nosotros por nuestras fuerzas no vamos a poder. Y eso lo podemos ver en cientos de historias en la palabra del Señor, mi hermano. Que tan solo por venirse a mi mente una está la de Gedeón. Cuando iban a enfrentar a este pueblo y que le dijo el Señor, ¿sabes qué? Regresa a todos los que no hagan ciertas cosas a su casa. Y se quedó con unos cientos de hombres. Y Gedeón decía, Señor, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo yo con cientos le voy a ganar esos miles de millares? Pero lo que Gedeón no entendía en ese momento es que Dios le quería mostrar que no era por sus fuerzas, no era por lo mucho de su ejército, sino era porque Él le había prometido la victoria. Así que hermano, así que amigo, si Dios te ha prometido a ti que te ha de dar la victoria para enfrentar a tu gigante, es necesario que empieces a confiar en Él, aleluya. En Cristo somos más que vencedores. Y yo en este punto te pregunto, ¿estamos viendo, hermanos y amigos, los gigantes como obstáculos o como oportunidades para que Dios se glorifique? Y usted, hermano, ¿y qué me quiere decir con eso? Porque en la manera en cómo decimos las cosas, mis hermanos, denota si los vemos como obstáculos o como oportunidades. Le digo ¿por qué? Porque si viene una situación de que ando una enfermedad, ay Señor, otra vez me enfermé, no voy a poder ir a la iglesia, me siento mal, no quiero nada. En cambio, cuando lo vemos como una oportunidad para que Dios se glorifique, Señor, sé que estoy enfermo, pero tu palabra dice que tú has llevado todas mis enfermedades y todas mis dolencias, y aunque esté enfermo, sé que tú estás conmigo y por tal motivo, sé que esta enfermedad es para que tu nombre sea glorificado, aleluya. Fíjate qué diferencia, mi hermano y amigo.
Y eso te pregunto a ti en esta tarde. ¿Cómo estás viendo esos gigantes en tu vida? ¿Obstáculos o oportunidades para que el nombre de Dios sea glorificado? Y en tercer y último lugar, mis hermanos y amigos, hemos visto que las promesas de Dios, ¿qué? No caducan. Y en segundo lugar, que debemos de tener una fe que enfrente gigantes, aleluya. Pero en tercer lugar, y que es algo muy hermoso que cuando leía esta parte del versículo me conmovía, es que una vida, mis hermanos, como la que tuvo Caleb, es una vida que Dios está buscando en ti y en mí, que es una vida que persevera hasta el final. Una vida que llega hasta el final de la misma manera en como conoció a Jesús. Y esto lo podemos ver en Josué capítulo 14, versículo 14 y 15, aleluya. Vamos a leer lo que dice Josué capítulo 14, versículo 14 y 15. Dice de la siguiente manera: por tanto, Hebrón vino a ser ¿qué? Heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy. Y fíjate qué hermoso lo que dice ahí. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, aleluya. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Pero yo quiero que tú y yo nos enfoquemos en esta tarde en la parte final del versículo 14. Fíjate lo que dice mi hermano. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Caleb llegó a ser el hombre que fue porque siguió de principio a fin la voluntad de Dios. Y esto es algo hermoso, porque yo te invito a que tú y yo nos pongamos en el lugar y decir: Señor, ya pasaron 45 años y me habías dicho que iba a hacer esto en mi vida y no lo has hecho. Ya mejor me voy. Señor, ya no te voy a servir de la misma manera porque no veo respuesta en esta situación. Señor, la verdad, si existes porque ve este problema. O Señor, ya hago las cosas pero desanimado porque no me respondes. En ningún momento Caleb, mis hermanos, y la palabra lo menciona, flaqueó en su fe. En ningún momento él dudó de que Jehová habría de cumplir la promesa. Y el Señor se agradó de él y le cumplió, porque él permaneció cumplidamente en todos los preceptos y lo que Jehová había escrito para él. Y yo te digo en esta hora, verdaderamente tú y yo estamos creyéndole a Dios. Y creer a Dios, como ya nos lo han enseñado antes, no es decir, sí, sé que lo hará, sino que mostrar obediencia y guardar nuestra actitud, nuestros frutos, nuestras obras en bendición a Dios, sabiendo que Él ha de cumplir su promesa en nuestras vidas. Caleb no solo reclamó la promesa, mis hermanos y amigos, sino que perseveró durante décadas manteniendo su fe y su fidelidad. Y esto se los digo porque la fidelidad a Dios nos permite heredar las bendiciones prometidas. Cuando tú y yo verdaderamente somos fieles a Dios, cuando tú y yo verdaderamente nos ponemos conscientemente y decimos, Señor, quiero guardarme para ti, es cuando podemos ver las obras de Dios y podemos ver cómo su mano se mueve a nuestro favor, gracias a la obediencia que hay en tu vida y en la mía. Y si no me crees, veamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 13. Aleluya. Perdón, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y fíjense, mis hermanos, muchas personas este pasaje lo aplican a que, no, pues si le fui a Dios fiel en un Matiz, me va a dar un Mercedes si Dios quiere, es lo que me dice ese texto. O no, si le serví a Dios mientras vivía de renta en un departamento, es porque me va a dar una casa en la primavera. Pero créeme, mi hermano, que lo que Dios está hablando en este texto no tiene nada que ver con eso. Si te das cuenta, el Señor nos está poniendo esta parábola porque te está diciendo que si tú en este mundo le eres fiel, si tú en este mundo le obedeces, si tú en este mundo cumples su palabra, Él te va a dar la oportunidad de tener una vida eterna con Él en el cielo, aleluya.
Y sé que muchos no van a decir amén porque no les importa la vida eterna. Prefieren un carro, prefieren una casa, prefieren tener dinero. Pero si tú y yo verdaderamente nos acercamos a Cristo creyendo que queríamos ser salvos y no ser condenados, este mensaje tiene que traer alegría a tu corazón. Aleluya. Tú tienes que estar con y decir, Señor, gracias, porque sé que en el futuro, cuando tú vengas, no me voy a quemar en el fuego, sino que voy a ser recibido en gloria contigo, Cristo Jesús. Aleluya, dáselo fuerte al Señor en esta hora. No permitas, amigo y hermano, que el mundo nuble tu visión. No permitas, amigo y hermano, que el mundo nuble el propósito por el cual tú viniste a los pies de Cristo. Recuerda que cuando tú aceptaste venir a los pies de Cristo, era para poder aceptar esa salvación que Dios te había dado en su vida. Pero tristemente pasa el tiempo y los quehaceres, los pesares, las vanidades, situaciones distintas nos desenfocan de ese propósito. Pero este texto es claro. Si tú permaneces fiel, si tú guardas la voluntad de Dios, vas a heredar la vida eterna. Esa es tu tierra prometida. Esa es la tierra donde fluye leche y miel. El que tú puedas morir en este mundo, pero que estés tranquilo, aleluya, porque allá tienes vida eterna en Cristo Jesús. Esta semana que pasó nos comentaba una visita, bueno, una hermana que un hermano de un pastor había fallecido. Y le comentaba yo a mi familia, le decía, oye, pues es que no es motivo para estar triste, es motivo para estar alegre, le digo, porque pues al final de cuentas él ya está con el Señor. Y muchas veces, mis hermanos, nos ponemos tristes o no superamos una situación, pero si tú y yo verdaderamente entendemos que nuestro punto final es la eternidad, no tenemos por qué estar tristes por una pérdida en este mundo, porque verdaderamente sabemos que quien ha creído a Dios, aunque esté muerto, vivirá en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo te puedo asegurar que este hombre que murió creyendo en Dios está descansando, y cuando el Señor venga, él va a poder ser levantado y va a ir a la presencia del Señor, que espero juntamente contigo y conmigo. Aleluya, amén. Así que es necesario, mis hermanos, que entendamos que nuestra tierra prometida no es este mundo, no es la economía, no es un carro, no es una casa, sino es poder estar en la vida eterna con Cristo Jesús. Aleluya. Fíjate, el que persevera hasta el fin será salvo. Ve lo que dice Mateo 24:13, nada más un capítulo atrás, hermano. 24:13 dice de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Con ese texto prácticamente, hermano, lo podemos poner ahí y ya no decir nada más. Si tú te mantienes firme, y ojo, no por tus fuerzas, no porque seas muy disciplinado, sino confiando en las promesas de Dios y esforzándote tú para poder cumplir sus promesas, la salvación es inminente que va a venir a tu vida. Aleluya. Y eso también lo dice porque la corona de la vida es para quienes permanecen fieles bajo la prueba. Santiago, uno de los apóstoles que era muy directo y decía las cosas como son. Fíjate lo que dice en el capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Y yo te pongo un ejemplo en esta hora, amigo y hermano. ¿Quiénes son los que reciben las medallas en las Olimpiadas? Los que llegan a la meta. Amén. Entonces tú y yo, si queremos verdaderamente recibir esa corona de vida, es necesario que permanezcamos hasta el fin y que crucemos esa meta. Y va a decir usted, no, hermano, pero si es una olimpiada, entonces le tengo que meter turbo y ganarle a todos. No, hemos sido claros que el camino de Dios no es de velocidad, sino que es de permanencia. Así que vayas rápido, vayas lento, no hay problema. ¿Sabes qué es lo importante? Que lleguemos a la meta. Aleluya. Y que si vemos a un amigo, a un hermano que está resbalando un poco, que está cojeando, lo ayudemos y crucemos juntos. Que no seamos como esos que, ay, muévete y vámonos nosotros seguidos. No, hermano. Todos debemos ayudarnos unos a otros. Como dice la palabra del Señor, somos un cuerpo en Cristo.
Así que de una u otra manera, confiando en las fuerzas que Dios nos da, lleguemos a esa meta final que es Cristo Jesús, mis hermanos. No desmayemos en medio del camino, porque créame que la recompensa eterna vale la pena. Y si no me cree a mí, créale a Pablo, que él le escribió a los Gálatas en el Gálatas capítulo 6, versículo 9. Fíjate lo que le dice Pablo a esta iglesia. No nos cansemos pues, ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. Así que, hermano, no crea que lo que usted hace aquí es diokis y que nadie se va a dar cuenta y que nadie se lo agradece y que nadie le paga. Créame que Dios paga de mejor manera. Dios le va a recompensar de mejor manera. Así que vale más 1000 veces que usted se haga las cosas bien aquí, que allá sea bendecido por Dios, que alguien aquí le diga, ay, qué bonito, hace las cosas bien. No, no se compara, mi hermano y amigo. Así que usted permanezca fiel, permanezca firme, no por una recompensa terrenal, sino por la recompensa celestial que Dios le tiene preparada a usted y a mí. Aleluya, amén. Como Caleb, amigos y hermanos, ya estamos cerrando. Es necesario que vivamos con una fe que no se desgasta con el tiempo ni las dificultades. Y yo se lo digo porque es muy fácil para alguien decir, yo creo en Dios. Pero como dice nuestro pastor y los demás hermanos, viene la primera circunstancia ver si se acabó la creencia en Dios, ¿no? Entonces, verdaderamente no creíamos en Dios. Es necesario que trabajemos en nuestra fe, es necesario que fortalezcamos esa fe. Es necesario que tú y yo nos tomemos de la mano de Dios día a día y que permanezcamos en Él. Tengamos una fe que permanece, mis hermanos, tengamos un comportamiento digno que glorifique a Dios durante toda nuestra vida. Permanezcamos en ello, no desmayemos. Y me gustaría hacerte una pregunta en este punto y sería, ¿estamos perseverando en la fe y en la obediencia hasta ver cumplidas las promesas? O a lo mejor y ahorita decimos, no, Señor, ya te tardaste mucho, ya mejor aquí se acaba esto. Yo te invito a que perseveremos en Él. Y créeme, si tú a lo mejor en ti hay un deseo de que tu familia venga a los pies de Cristo, o a lo mejor que alguien se convierta, que tú amas mucho, puede a lo mejor que no te toque a ti ni verlo. Pero si tú confiaste en Dios y le serviste hasta el fin, esa promesa Dios la va a cumplir tarde o temprano. Y a través de este testimonio que tú estás dando, el nombre de Dios va a ser glorificado. Aleluya. Como conclusión, hermanos y amigos, ¿se acuerdan cómo se llamaba la enseñanza? Dame ese monte. Amén. Pero no nada más es pedir. Déjenme decirles como conclusión que el monte es nuestro si caminamos en fe. Si caminas en fe, el monte, hermano, es tuyo. Si tienes fe y permaneces en Dios, amigo, ese monte va a ser tuyo. No solamente te quedes en el, dame ese monte, sino dile, Señor, yo confío en que tú me vas a dar ese monte y voy a permanecer en ti. Mi fe va a dar testimonio de que verdaderamente mi confianza está puesta 100% en ti. Aleluya. Porque Caleb nos enseña que las promesas de Dios requieren fe, hermanos. Y no solamente fe, sino valentía y perseverancia. Que a veces la perseverancia es algo que nos duele mucho, ¿no? Porque como le digo, estamos acostumbrados a lo instantáneo, a lo rápido, al resultado. Pero Dios nos invita a que perseveremos en Él, que confiemos en Él, aleluya. Aunque haya gigantes y haya desafíos, Dios nos equipa para tomar el monte que Él nos ha prometido. Recuérdalo, amigo y hermano, no es por tus fuerzas, no es por lo que sepas hacer, solamente es por la gracia y el favor de Dios, aleluya. Y para cerrar con esta enseñanza, me gustaría preguntarte en esta hora y que lo reflexionemos antes de pasar a este lugar a orar. ¿Qué monte está Dios llamándote a reclamar hoy en fe? ¿Qué monte quieres conquistar confiando en Dios en esta hora? ¿Hay algo que tú estás anhelando que Dios te prometió que te daría y piensas que ya se ha olvidado o que no ha de llegar? Yo te invito en esta hora, amigo y hermano, a que te levantes en fe y confíes en que Dios va a cumplir su promesa en ti. Aleluya. Amén. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hora y que si tú verdaderamente digas, Señor,
A lo mejor tú hace mucho tiempo me prometiste que harías algo en mi vida. Y han pasado años y no lo he visto, y a lo mejor ha venido el desánimo y la duda a mi vida, pero en esta hora, Señor, yo he entendido que aunque pasen los años, aunque pasen los días, tu promesa se va a cumplir en mi vida, y es por eso que yo confío hoy más que nunca en ti. Dile al Señor que aumente tu fe. Dile al Señor que fortalezca tu vida en Él. ¿Por qué? Porque Él nos da fuerzas al que no tiene. Él levanta al que está caído. Así que, hermano, amigo, este altar está abierto para que tú vengas en confianza a Él y digas: Señor, renueva mis fuerzas. Señor, cumple las promesas que hiciste en mi vida. Señor, ayúdame a